Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy es jueves 30 de mayo del año 2024, anhelando siempre con el cumplimiento de la palabra de Dios que a través de esta serie, principios de vida que nos ayudan a vivir, como estamos desarrollando la obediencia, un principio fundamental, siga siendo para ti de mucha bendición, de mucho agrado escuchar que Dios tiene lo mejor para tu vida y obviamente está sujeto a que le obedezcas. Ayer terminábamos precisamente con el texto de Hechos 5, 29, 32 en la PDT, donde hacía el énfasis al final de que nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Bueno, continuando con este punto sobre por qué es importante la obediencia a Dios, ahí está porque es una gran bendición para nosotros. Obedecer a Dios es una honra y es una bendición para ti, para mí, es decir, para todos los seres humanos que lo toman en serio. Entonces, continuamente con el día de hoy podemos obedecer. Sí, es verdad, podemos obedecer porque ya sabemos que la palabra de Dios nos decía en los textos anteriores, en varias referencias, y obedecerlos no es difícil, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, y sus mandamientos no son gravosos, y así sucesivamente, ¿cierto? Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. Sí, es cierto, claro que sí, tienes que esforzarte, es que todo en la vida necesita un esfuerzo, requiere un esfuerzo, es así de sencillo. Nada es gratis, nada gratis absolutamente, necesitamos esforzarnos, listo. Entonces, podemos obedecer porque una vez que creemos en Cristo y somos salvos, somos hechos nuevos. Mira qué interesante, nuevos. Es que el tema es es que con Cristo somos nuevos, ¿cierto? Si siguiéramos siendo los mismos, entonces no tienen ninguna necesidad, es decir, ¿para qué Cristo? No tiene absolutamente ninguna buena relación con respecto a lo que definitivamente sí operó Cristo en nuestras vidas. No somos las mismas personas una vez que recibimos a Cristo, ¿cierto? Y así nos lo enseñó Dios a través de la vida del apóstol Pablo, y te invito para que leas en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, te lo leo en la NTV, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Importante. Ahora, ¿esto cómo sucede? Claro, está ahí. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder en tu vida? Es precisamente la vida de fe, porque como Colosenses dice, de la manera que recibiste a Cristo, así tienes que andar, y tú lo recibiste en fe. Es decir, a Cristo no hay otra forma diferente de recibirlo si no es en fe. Se cree que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así de sencillo. Entonces comenzamos a vivir entendidos que Cristo lo hace todo absolutamente nuevo. Eso es interesante, eso es importante tenerlo en cuenta y no echarlo en saco roto. Una y otra vez la Biblia nos dice que Dios bendice y recompensa la obediencia. Y ese es el punto siempre de partida, desde que nos amanece hasta que nos estamos acostando. Durante todo el día, considerar siempre, aprender y a madurar, avanzar, a crecer, avanzar cada día más y más en lo que respecta a este principio tan hermoso como lo es la obediencia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículos 22
al 25, y te lo quiero leer en la NBI y en la PDT. La NBI dice Santiago 1, 22, 25, lo dice así perfectamente: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. ¿Te das cuenta? No es quedarte como tanto insisto, y créeme que es una necesidad, porque si no lo estás escuchando constantemente, entonces ahora si escuchándolo de parte mía y sigues es memorizando solamente la palabra de Dios, lo cual no es mala, pero no te puedes quedar en ese punto, porque te vuelves un fariseo también. Los fariseos sabían y conocían muy bien la palabra de Dios, pero les faltaba ponerla por obra realmente. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta. Ahora, hay recompensa de obediencia, es precisamente cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. El mismo texto, Santiago 1, 22, 25 en la PDT, escucha, mira qué tan hermosa es esta versión en lo que concierne a este texto también. Dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Mira qué importante. Dice: hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Ponle sentido. Préstale atención a la palabra de Dios. Versículo 23 dice: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que Dios dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Uy, Dios bendito. Terminemos con el versículo 25. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Dios. Y no estamos hablando acá, la Biblia no dice, cuando no nos da a entender que será afortunado en lo que hace. No solamente se está actuando o diciendo en tu diario vivir de una manera secular, sino espiritual, que serás afortunado también cuando, y mucho más cuando compartes del Señor Jesucristo, cuando llevas la vida de Cristo. Bendito, hay una gran bendición en ser un transmisor de la vida de Cristo. Ya fuimos inicialmente emisores y seguimos siendo emisores, retenemos la palabra, la recibimos. Ahora nos corresponde ser transmisores, tenemos que llevar el mensaje. En eso dice la Biblia que seremos afortunados. Y mira qué interesante, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. No solamente oír, hay que obedecerlo. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. Ese es el orden en que debemos vivir la palabra de Dios. Oír palabra de Dios, leer palabra de Dios, estudiar palabra de Dios, memorizar palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Acuérdate qué es lo que es meditar: confrontarme con la enseñanza que Dios me dio a través de su palabra. Y la confrontación me lleva, por supuesto, a lo que la misma Biblia dice, que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y acuérdate de Efesios 2, versículo 10. ¿Para qué fuiste creado tú? Aquí estás aprendiendo de Dios. ¿Para qué? Para transmitir todas las enseñanzas que estás recibiendo de Él, de una manera sencilla, práctica, con amor, con libertad, y que esa persona que te escuche tiene que seguir los pasos de Cristo, como se supone que tú los estás siguiendo, como se supone que tú estás en el día a día caminando con Cristo. Así debes llevar a esa persona, hombre, mujer, joven, familia. Dios, si son familias, naturalmente muchísimo mejor, pero por uno se comienza, y ese es el punto del cual tenemos que ser muy entendidos. Vamos a leer, por ejemplo, en el texto de Santiago 1, 22, 25,
hay algo muy importante que nos dice acá antes de seguir, y es el tema de mirarse en el espejo, porque eso es una gran verdad. Uno se mira, luego sale, nos olvidamos de esa figura que vimos en el espejo, dando a entender cuando la palabra de Dios simplemente es oída, pero no puesta por obra. Pero cuando yo pongo el sentido en la ley perfecta, que es la ley de Dios, la ley del amor, allí suceden cosas maravillosas en mi vida. Por eso la obediencia también es importante, porque otros miran cómo vivimos y nuestro testimonio debe glorificar a Dios. Interesante. Todo esto tiene que ser de una manera, recibirlo tan poderosamente que se tiene que quedar para que haga lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida en muchos otros también. Para esto vamos a leer Mateo 5, 14, 16. Dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Este es un texto muy, muy conocido por el mundo cristiano, pero así de sencillo. Se conoce, pero no se vive. Y el tema central de estudiar la palabra de Dios es ponerla por obra, es vivirla. ¿A través de qué? Aquí dice, para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras, Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras, y las buenas obras están sustentadas en la vida cristiana. Este mismo texto de Mateo 5, 14, 16, vamos a leerlo en estas versiones, PDT y NTV. Primero la PDT dice, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Mira cómo es que Cristo nos habla a nosotros. O sea, la responsabilidad tan grande que tenemos como cristianos. Ay, solamente alumbrar a los de la casa. No, pues cuenta pierdes, por favor. La misma Biblia lo dice, Cristo lo dice. ¿Qué mérito tienes si tú amas a quien te ama? Es decir, la esposa creyente ama a su esposo y a sus hijos y a toda su descendencia. Cristo dice, no, pues ahí no hay valor alguno. Y viceversa, el esposo creyente ama a la esposa incrédula y así mismo a sus hijos, y viceversa, los hijos a los padres cuando los padres son incrédulos, siendo crédulos los hijos. Por favor, la Biblia dice que uno tiene que ir a amar a los enemigos, a los de la calle, a los que no conocemos. A esos tenemos que hacerle luz. Ya le está haciendo luz a tu casa, listo, ahora vaya para la calle, vaya, salga y sea luz en la calle también. Y así nos dice PDT, ustedes son la luz del mundo, la luz que alumbra el mundo. ¿Te das cuenta? No es el mundo solamente de la casa, es el mundo donde tú vayas. Ve, alumbra, ve y llévala el mensaje de la salvación. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Mira, es que más claro, por favor, como dice el refrán, más claro no puede cantar un gallo. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más queremos que Dios? ¿De qué forma necesitamos nosotros que nos hable? Si la palabra de Dios ahí está tangible, clarísima. Este mismo texto en la NTV dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla en una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Y mira que en las tres versiones que te acabo de leer, habla el mismo lenguaje de las buenas obras. Para que ellos vean las buenas obras que ustedes hacen, para que vean las buenas obras. Las buenas obras están sustentadas en Cristo, donde ya lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Esas son las buenas obras para la gloria de Dios. Tienes que aprender a comprender la palabra, porque no es difícil, porque no es complicada, porque se puede. Iglesia, tienes que poner por obra este punto, este mandamiento. Este tema
tiene que ser de tal forma, tan vehementemente recibido por la iglesia, que sencillamente sea un gozo absolutamente, sea totalmente un gozo en poner por obra la palabra de Dios y no sencillamente acomodarse. Recuerda que la comodidad es buena, pues sí, hay comodidades buenas, pero es lo malo y es lo perverso cuando nos acomodamos. Y entonces, acomodarnos porque ya yo tengo a Cristo en mi corazón, porque ya yo soy salvo, entonces los demás, ¿qué? Yo te pregunto, ¿los demás entonces qué? ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Los dejamos sencillamente que se pierdan? ¿Los dejamos sencillamente que se mueran? No, iglesia, para nada, en absoluto. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que llegarle a aquellas personas. Tenemos que ir a una familia y ofrecernos para abrir grupos de oración, lo que en nuestra familia, en la iglesia, llamamos grupos de conexión. ¿Con qué objeto? De llevarle la palabra de vida también. Como llegó a mi casa, pues también obviamente. Y te invito para que prestes tu casa. Como iglesia estamos dispuestos a eso. Estamos precisamente comenzando el propósito de esta campaña de ir y abrir muchos grupos de conexión para enseñarles lo que es la palabra de Dios a nivel de familia. Y eso es importante, es una necesidad. Recuerda que la familia es el núcleo principal de una nación, de la sociedad, y tenemos que cuidarla, y es una responsabilidad que tenemos tú y yo. Desde ese punto de vista, iglesia, pongamos por obra lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Tenemos que ponerlo por obra, tenemos que ser muy conscientes de que es la forma de presentarle a Dios lo que Él quiere que le presentemos. No que ya tú dejaste de fumar, sí, muy bueno, gloria a Dios, pero ¿y cuántos más están fumando? Y tú simplemente porque ya dejaste de fumar, entonces los demás que se mueran porque sigan fumando. Ya dejaste, si es tu ejemplo, ya dejaste de beber, pero es que hay muchas personas también que todavía, y es la gran mayoría que están bebiendo, ¿sí? Y entonces que se mueran, bajo ninguna circunstancia. Tenemos que ser luz, y en eso hay obediencia. Por eso es importante obedecer a Dios, y nosotros fuimos hechos para ser luz. Cristo lo dijo, ustedes son la luz del mundo, y como luz que somos tenemos que ir a alumbrar. Vamos a seguir alumbrando en nuestra propia casa cuando ya está alumbrada. Luz con luz, no. Siendo luz, ahora vamos donde está la oscuridad. Vamos donde está la oscuridad, iglesia. Tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad, y es una hermosa responsabilidad que tenemos. Así que te animo a que sigamos dando estos pasos de fe. Y estamos para servirte. Tenemos un material muy lindo para enseñarles allá a ustedes en sus casas. Tenemos un material para enseñarles también. Así que ánimo, y vamos a acercarnos a Dios en este tiempo, y mañana ya continuamos con el resto de esta serie, la obediencia, un principio fundamental, donde todo son principios que nos ayudan a vivir. Hoy te queremos dar gracias una vez más, Padre Santo, bueno y amado, por seguirme enseñando tu buena voluntad, Señor bendito. Saber que no te equivocas bajo ninguna circunstancia, y que cada vez más debo confesarlo así, creyéndolo en mi corazón, que la palabra, en tu palabra siempre enseñas es la verdad de que nosotros tanto necesitamos, Señor bendito. El hombre, el ser humano necesita conocer la verdad, y la verdad solamente está en ti, te pertenece a ti. Gracias porque en este principio es fundamental aprenderlo para poder obedecerte a ti, porque ¿de qué me sirve a mí obedecer al mundo y no obedecerte a ti? Tú eres la esencia de todo, y mi interés y mi necesidad eres tú, díselo. Solamente está en ti mi único interés. Yo te necesito y te quiero seguir conociendo y entendiendo. Para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, ahí seguimos avanzando, y ya vamos terminando entonces esta serie tan importante para comenzar nuevas enseñanzas para la gloria de Dios. Ya sabes, estamos dispuestos a llegar a tu casa y abrir un grupo de conexión y enseñarles la palabra de Dios. Un grupo familiar bien lindo, y que toda la familia y los que quieran y en su momento se van sumando. Y si tienes también amigos, conocidos, estamos para servirte. Te puedes comunicar. Al final dejamos el número del WhatsApp.
Que Dios te bendiga muchísimo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.